Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Expedientes en Red en vivo. En esta ocasión contamos con la presencia, con la participación de la doctora Paola Ontiveros Vázquez. Bienvenida, Paola. Hola, Antonio, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Oye, pues el tema que nos ocupa, tú como especialista en mediación y otros muchos temas, precisamente es que nos platiques un poco acerca del tema. ¿Qué es la mediación? ¿Qué hace falta, no tan solo en México, en el mundo, en materia de mediación, Paola? Pues mira, primero que nada, que se entienda el concepto de mediación es acercarse a esta cultura de paz. ¿Y qué quiero decir? Que va a intervenir un tercero que está capacitado, que es imparcial, que es neutral. Ahorita vamos a platicar de qué son esos conceptos que los repetimos mucho y pocas personas lo entienden. Entonces, la idea es que sea un tercero el que va a facilitar la comunicación y va a apoyar a las personas a que puedan empatizar, va a aplicar algunas técnicas y herramientas de comunicación y de entendimiento para que puedan generar sus propias alternativas de solución de controversias. Entonces, el tercero neutral, normalmente llamado mediador, y los que acuden al proceso se les llama mediados, ya no nos gusta llamarles partes, porque justo la idea es quitarnos este chip judicializador en el que acuden personas a la justicia a resolver un problema y les llamamos las partes, el demandante, el demandado. Entonces, la idea es que sea un proceso muy humano en el que podamos platicar con estas personas que acuden al proceso de mediación, puedan externar sus necesidades, sus intereses, y el mediador pueda facilitar cómo ellos pueden llegar a acuerdos que sean satisfactorios para ambos. Primero que nada, eso es lo que se entiende por mediación. ¿Y qué diferencias hay con algunos otros mecanismos alternativos? Es que, bueno, en la mediación las partes son ellas las que deciden cómo llevar a cabo esas soluciones. Son ellas las que generan lluvias de ideas, proponen sus alternativas, buscamos que también ellas sean realistas con las alternativas que proponen para solucionar el conflicto, a diferencia de una conciliación, que tú sabes que hoy en día la conciliación ha estado muy fuerte y se han creado nuevos tribunales para ejercer la conciliación, ¿no? Entonces, a diferencia de la conciliación, el mediador no hace propuestas de solución de los conflictos. El mediador permite a las partes el diálogo, aplica estas habilidades de resumen, de parafraseo, para empatizar, de escucha activa, de observación activa, a diferencia del conciliador, que también tiene que ser un experto capaz de proponer soluciones alternativas que sean equilibradas y que sean neutrales. ¿Qué quiere decir neutrales? Es que vayan fuera de lo que el mediador tiene como su bagaje cultural, su educación, y que puede generar un prejuicio, puede generar un estereotipo hacia cómo resuelven las personas. Entonces, a eso voy con la neutralidad, que es algo interno del tercero experto que ayuda a resolver las controversias, y de la imparcialidad, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos con dos personas que solicitan este servicio, los debemos de tratar de manera igualitaria. Entonces, no debemos generar un beneficio mayor para uno que para otro. Entonces, en ese sentido va la imparcialidad, nuestro comportamiento hacia el exterior con las personas que acuden a este servicio de mediación. A ver, tú has dicho algo fundamental, Paola, y tiene que ver precisamente con la mediación como instrumento de paz. Si hubiesen evitado muchas guerras seguramente en el mundo, si hubiesen existido mecanismos de mediación eficaces, ¿qué nos puedes platicar de esto? Pues justo a veces pensamos, y me pasa mucho, que pensamos que los mecanismos alternativos son novedosos y llegan a nuestro país conforme a la reforma de 2008 del artículo 17 constitucional. Y no es así. Los mecanismos alternativos se empiezan a generar desde la Primera Guerra Mundial. Es cuando se empiezan a hacer estas mesas de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas. Es cuando se empiezan a decretar convenciones, leyes modelo, por ejemplo, en el tema de los mecanismos alternativos. Si bien se empezó con un tema de arbitraje, poco a poco se fue gestionando los temas a manera internacional de la amigable composición, de la justicia restaurativa, de la mediación, de la propia negociación con los tratados internacionales, previamente a irse a un juicio. Entonces,
son muy antiguos. Los mecanismos alternativos no solo llegan a nuestro país desde 2018, ya en nuestra Constitución del 54 ya se establece por primera vez los mecanismos alternativos. Después desaparecen y es hasta 2018, en el tercer párrafo, que reaparecen los mecanismos alternativos y hoy en día se regulan en el párrafo quinto. Y también en el tercero nos dice, las autoridades deberán evitar los formalismos jurídicos, y hasta el quinto nos dice, las autoridades deberán hacer la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Entonces, es la misma legislación la que nos empieza a hablar de estos alternativos, siendo que en muchas ocasiones estos mecanismos suelen ser complementarios, no nada más se pueden utilizar fuera del juicio, se pueden utilizar y suspender un proceso y suspender la prescripción durante un proceso, y aún así, habiendo concluido concluido el juicio, que se haya dictado la sentencia, todavía se puede acudir a los mecanismos alternativos. Entonces, creo que es un tema que ha impactado de manera internacional en nuestra legislación, que ha sido muy útil, que poco a poco hemos ido creciendo en los mecanismos alternativos. Hoy todos los estados de la República cuentan con una ley de justicia alternativa y hay un centro en los estados del norte y además hay sedes regionales. Entonces creo que eso es bastante importante, que la gente conozca todas las oportunidades que se tienen para acudir de manera gratuita. También existe el ámbito privado a los mecanismos alternativos. Es decir, que una recomendación me parece que puede ser muy útil para las personas, para quienes nos siguen en esta transmisión y en días posteriores que tengan oportunidad de ver este expediente. Por supuesto que una recomendación es que antes de acudir a un tribunal, eventualmente, si las condiciones lo permiten, acudan a una etapa de mediación. Digamos, ¿eso es correcto? Sí, yo creo que sería bastante aconsejable. Uno de los temas que he venido yo desarrollando y que hemos hablado mucho durante este periodo de pandemia es el acceso a la justicia. Y en el acceso a la justicia también se debe de hablar de personas capacitadas para dar una asesoría jurídica. Entonces, creo que también es una responsabilidad de nosotros, los abogados, de los mismos tribunales, de las mismas autoridades, informar a las personas de que existen estos procedimientos, porque en muchas ocasiones la gente acude a un juicio o a abogados de oficio con el fin de que le solucionen el problema, y a veces están tan saturados que no pueden tener a la mano toda la información de a dónde deben de acudir las personas. Entonces, una vez que los abogados, en sus competencias, en su capacitación, en este derecho de ejercer el acceso a la justicia, puedan informar a sus clientes que la forma de resolver sus conflictos puede ser a través de un mecanismo alternativo o a través de un juicio, y que sean los mismos clientes como quieren llegar a esa resolución, porque a final de cuentas tenemos resoluciones bastante efectivas. En los dos en uno se obtiene una sentencia y en otro se obtiene un convenio con carácter de cosa juzgada. Entonces, estamos equiparando la resolución a un mismo nivel, pero con un diferente camino, ¿no? En el que nos lleva a una paz, a una solución mucho más efectiva, mucho más eficaz, de verdadero cumplimiento, a diferencia de una sentencia que muchas veces se dicta sin saber si se va a poder ejecutar. Entonces, creo que es una responsabilidad de estarnos informando constantemente cómo operan los mecanismos, de que los abogados se acerquen, conozcan cómo funcionan, cuál es su rol en los procesos de mecanismos alternativos, y que las personas se permitan. No es un proceso tardado, es un proceso en el que solicitan una sesión informativa, puede ser en el servicio privado, puede ser al día siguiente, o en el servicio público a la semana, les dan el proceso de mediación, invitan a la otra parte y se dicta un convenio. A lo mucho en un ámbito público te puede durar 3 meses la solución del conflicto, ¿no? Y en el privado puede ser días. Entonces,
yo los invito a que conozcan ese proceso. Mucha gente piensa que cuando van a llegar, todavía me ha pasado que encuentro personas en el Centro de Justicia Alternativa y dicen, es que me van a tomar declaración y yo tengo mucho miedo y no quiero entrar en un conflicto. No pasa eso, no se les toma declaración. Se piden datos generales, se pide que lleguen con una identificación, nada más, que cuenten la narrativa de su problema y se le va a dar atención. Y se le va a dar una atención de primera mano con un mediador experto en el área y se le va a valorar si puede ser mediable o no su conflicto. Entonces, creo que es bastante útil porque te ahorra muchos tiempos, te ahorra costos, te ahorra que el conflicto escale y que las cuestiones emocionales sean irremediables. Entonces, creo que esto también permite reconstruir familias, transformar relaciones, transformar en la narrativa que se tiene y la visión malvada que se tiene del contrario, y te permite escuchar al otro y entenderlo. Digamos que constituye un mecanismo que facilita la comunicación humana. Aquí hay un tema importante que también mencionas, de las materias en donde en la vida común de quienes nos escuchan se puede ocupar en la mediación. La materia civil, la materia mercantil, la materia familiar. ¿En qué otros aspectos cabe la mediación, Paola? Mira, hoy en día se ha impulsado mucho temas de mediación en el ámbito comunitario. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos en el ámbito comunitario y en el ámbito social y en el ámbito educativo. Hoy en día muchas veces no creemos que la mediación es aplicable, pero por ejemplo en las escuelas ya se está fomentando que se hagan estos servicios de mediación con entre los mismos alumnos, se empieza a capacitar a los alumnos en los temas para que sean los mismos alumnos que resuelvan sus conflictos, con profesores y alumnos. Ya en la Facultad de Derecho, en la división de posgrado, se tiene una comisión enfocada para que se empiecen a resolver los conflictos que existen a nivel universitario dentro de nuestra universidad, Campuseu. Entonces, creo que eso va a ser bastante útil hoy en día. También, por ejemplo, vamos a hablar de temas de condominios, ¿no? Ya también se empieza a ofertar a las diferentes administradoras servicios de mediación para conflictos que se generen entre vecinos. Y es bastante útil porque muchas veces en la PROSOC la gente no puede acudir, la cita, el tiempo y todo. Entonces, una vez que la administradora llega con todos los servicios y además dice, y no se preocupe, en caso de algún conflicto tenemos expertos que pueden ayudar a generar un diálogo mucho más sano entre los propios vecinos, que creo que es vital hoy en día. Funciona bastante bien y creo que suma a estas administradoras de condominios, ¿no? En el tema comunitario, bueno, pues estamos hablando de poblaciones, ¿no? De escasos recursos, donde también se generan conflictos por escasez del agua, por temas de cuestión ambiental, por ejemplo, temas de invasión de predios. Ahí también ya se empieza a implementar la mediación comunitaria. Otros temas que son un poco más complicados de hablar y son muy extensos es en el tema penitenciario para policías. Hace poco yo estaba hablando con uno de los abogados sobre el tema de capacitar a los policías en aspectos de mediación. Hoy en día creo que son los más atacados, los más grabados, los más exhibidos a nivel nacional, ¿no? En cuanto a la justicia. Entonces, creo que dar una capacitación en cuanto a mecanismos alternativos a nuestra propia policía va a ser bastante útil en el tratamiento de las personas y de cómo resolver estos conflictos. Dentro de los penales, también hemos hecho capacitaciones con los reclusos para que ellos mismos aprendan a resolver conflictos que se generan dentro del penal. Justicia restaurativa, creo que es un tema bastante importante porque llega la gente al Ministerio Público y el Ministerio Público les levanta la declaración y muchas ocasiones el Ministerio Público no les ofrece el servicio de justicia restaurativa. Yo he estado del lado del Ministerio Público viendo cómo trabajan y en muchas ocasiones me dice el Ministerio Público, es que yo tengo que levantar la declaración, yo no puedo ofrecerles este mecanismo, la gente es la que me lo tiene que pedir porque yo tengo que estar trabajando con mis estadísticas, resolviendo el conflicto, no tengo que estarles proponiendo soluciones alternas. Entonces, muchas veces la gente no sabe que existen estos acuerdos reparatorios o estos procedimientos de justicia restaurativa,
Pues porque nada más vienen establecidos en un código nacional y no hay como tal una difusión cultural de que existen estos temas. Entonces, es bastante amplia la mediación. Hoy en día hemos ido creciendo en estados como Quintana Roo, por ejemplo, ya existe mediación entre turistas. No importa que el turista ya no esté en nuestro país, todavía se puede seguir llevando la mediación. Entonces, creo que eso también nos da una buena visión en México, ¿no? De invitar al turista y de que se vaya tranquilo, de que el problema se va a resolver y de que se le va a dar continuidad a su conflicto. Muy bien, Paolo. Oye, pues nos hace falta avanzar mucho en materia de mediación, en materia de comunicación para solucionar conflictos. Platícanos un poco de tu trayectoria, de tus proyectos profesionales para que a quienes nos siguen, digamos, conozcan de tu trayectoria y qué estás haciendo, hacia dónde va Paola Ontiveros. Muchas gracias. Pues eso es algo que me hace sentir muy feliz poder compartirlo con ustedes. Y la idea de la mediación en mi vida ha sido justo no solamente llegar a estos acuerdos en donde se llega a una solución. Tenemos muy marcado el modelo harvariano, que es buscar el interés y resolver el conflicto. Y en mi vida he podido estar influenciada por otros modelos de resolución de conflictos, como lo es las historias alternativas de Sarakov, el modelo transformativo. Y me gusta mucho el poder trabajar, que más donde yo me he enfocado es en el ámbito familiar, el poder trabajar esta transformación de narrativas, el poder reestructurar las formas, el sistema familiar, en cómo ellos se comunican, en cómo ellos trabajan. Esa es mi área de expertise en el que me he enfocado mucho a estar hablando con familias, con padres de familia, para que puedan establecer acuerdos derivados de divorcios que sean de verdad cumplidos por ambas partes y que ambas partes estén enfocados en su relación como papás en muchas ocasiones o como personas que son valiosas, porque muchas veces llegan mujeres u hombres también que no se sienten reconocidos dentro de su relación y por eso han decidido terminar la relación. Entonces, para mí es muy importante que más que resolver un conflicto y llegar a un convenio y que lleguen a un acuerdo, que yo pueda irlos a ejecutar porque tienen que pagar una pensión alimenticia, la idea es que las personas empiecen a reconocerse, empiecen a trabajar con sus propios conflictos y a cómo ellos pueden prever y gestionar conflictos a futuro. Eso en principio. La idea, en lo general, en lo que me dedico, que me encanta y me apasiona mucho, es el tema de la promoción y de la difusión. Hemos ya publicado 3 libros en materia de mecanismos alternativos, en colaboración con varios autores, donde hay artículos míos y de mediadores también muy reconocidos a nivel nacional e internacional. Hemos también contado con la participación de mediadores de Argentina, de Chile. Entonces eso me da mucho orgullo porque yo sé que en México hay demasiado talento y la visión también latinoamericana nos ayuda a seguir creciendo y nos complementa. Entonces hemos estado trabajando en proyectos de difusión en conferencias de estos libros que les menciono. Viene un proyecto nuevo que se llama Acceso a la Justicia a través de los mecanismos alternativos, que queremos empezarlo a trabajar el siguiente año con diferentes mediadores, ya expandiéndonos un poco aquí en Estados Unidos, donde yo estoy estudiando y estoy trabajando en el New York Justice Center como mediadora voluntaria. Me gusta mucho porque también llegar a otro país y conocer el área de los mecanismos alternativos creo que complementa mi visión, creo que también me permite poder hacer un comparativo de en dónde estamos fuertes como México, como institución de mecanismos alternativos, donde tenemos que impulsar o trabajar más la mediación y donde también países como lo son Estados Unidos, también hay cuestiones en las que no se interviene en mediación y son muy específicas. No, por ejemplo, cuestiones económicas en Estados Unidos no se pueden llevar a través de mediación, por ejemplo, pensión alimenticia. Entonces, es importante saber los por qué pasan y se regulan, por qué pasan las cosas, por qué la mediación opera de cierta manera, por qué no se cambian las instituciones a través de la mediación, es decir, no se cambia un estado civil a través de una mediación, ¿no? Pero sí se puede ayudar a resolver el conflicto derivado de ese estado civil. Entonces,
Eso me ha gustado mucho. Mi camino es seguir trabajando en diferentes organizaciones para poder entender la mediación, cómo se lleva en el mundo, crecer un poco al ámbito internacional, en el sentido de que hoy en día ya los mediadores no debemos tener jurisdicción. Yo estoy muy peleada de que los mediadores solamente seamos certificados en el Poder Judicial en el que nos acreditamos. Creo que los mediadores debemos ir creciendo hacia lo internacional, debemos ir apoyando en conflictos como lo son conflictos que llegan a la Corte Interamericana y que no tendrían que llegar ya a situaciones de Corte Interamericana, ¿no? Por cuestiones de violencia y de maltrato a las mujeres, que son terribles y que podrían, si fuéramos parte de estructuras gubernamentales, de instituciones públicas o de instituciones privadas, incluso en el ámbito empresarial, creo que todos estos conflictos no tendrían que llegar a esa situación de violencia extrema. Entonces, mi idea es empezar a colaborar con otros mediadores, con otras instituciones, empezar a capacitar mediadores que estén interesados en los temas, empezar a incluirnos en agendas políticas para que nos tomen en cuenta en conflictos, pueden ser administrativos, pueden ser electorales, pueden ser incluso de relaciones políticas, porque creo que es ahí donde se tiene que empezar a fomentar los mecanismos alternativos para llegar a una cultura de paz. Si bien la cultura de paz va naciendo en nuestro comportamiento como individuos, querernos capacitar, querernos entender al otro, querer acercarnos al otro para poder resolver los conflictos, también lo es que hoy en día ya tenemos que estar dentro de diferentes instituciones y que se considere al mediador como parte del personal necesario a contratar dentro de las organizaciones. Entonces, eso es mi visión a corto plazo, trabajarla a corto plazo y seguir trabajando en los temas de promoción, de difusión. Yo soy muy abierta al público, siempre los invito a seguir trabajando, a que se sumen a los proyectos, a que escriban. Algo que tenemos en México es falta de artículos, falta de libros, falta de promoción en los libros. Son unos cuantos, de 500 son 5 personas las que publican libros o artículos. Entonces a mí me encantaría que se sumen, que cualquier persona puede aprender de mecanismos alternativos, no necesariamente los abogados, cualquier persona. Me ha tocado capacitar ingenieros en el tema de solución de conflictos digitales. Entonces, mi idea es esa, seguir incursionando en diferentes ámbitos, no nada más en el ámbito jurídico, sino en el ámbito social, en el ámbito informático incluso. Me encanta escribir en el tema de smart contracts y ODR, por ejemplo, inteligencia artificial y online dispute resolution, que son los ODR, resolución de conflictos en línea. Entonces, son temas en los que yo me quiero seguir proyectando, seguir viendo cómo las tecnologías nos van ayudando en la solución de conflictos en el día a día y en las diferentes plataformas que falta mucho desarrollo. Pues lo has dicho y lo has dicho muy bien, la mediación en el ámbito digital o en el acceso digital para las personas es todavía algo que, por lo menos en nuestro país, falta mucho por avanzar, consolidar y qué bueno que tu proyección profesional la tengas orientada, entre otros aspectos, para allá, porque por supuesto que eso ayudará mucho a resolver muchos conflictos que hoy día se presentan precisamente por esa falta de mecanismos o esa falta de apertura. ¿Algún mensaje final en materia de mediación que quieras enviarle a quienes nos siguen, Paola? Pues primero que nada agradecerles por estarnos escuchando, invitarlos a seguir construyendo una cultura de paz en los que cada uno de nosotros somos responsables, no responsabilizar siempre a las autoridades en el acceso a la justicia. Nosotros también contamos con los recursos para poder llegar a una justicia que sea pronta, que sea expedita. Es un derecho humano. El acudir a la justicia alternativa es un derecho humano que siempre lo repito, que lo defiendo, que también a través de este derecho humano de acceso a la justicia se protegen otros derechos, como el de la tutela judicial, como el de la información. Entonces, tenemos ese derecho, exijámoslo, acerquémonos a las instituciones, preguntemos por la justicia alternativa, cómo funciona y démosle espacio, tengamos una apertura mental de construir una nueva sociedad a través
de una nueva forma de resolver los conflictos y no seguir saturando nuestro propio sistema, sigue colapsando, no se dan abasto, es cansado. Entonces, creo que también nosotros tenemos que colaborar como individuos en esta sociedad para construir esta cultura de paz y para hacernos mejores seres humanos y para poder enfrentarnos a resolver nuestros propios conflictos, porque son nuestros, no son del juez, no son del árbitro, son nuestros. Y tenemos que aprender a tener estas herramientas, estas técnicas para empoderarnos y decir, ¿de qué manera resuelvo este conflicto? Entonces yo los invito a que se acerquen a estos temas, a que lean, a que vean los programas en los que tú estás trabajando. Muchas gracias por la oportunidad y de verdad, yo soy una persona que me encanta estar conociendo a personas de todo el mundo y que si se acercan y me dicen, por favor, mándeme artículos, por favor, quiero saber más del tema, de verdad me siento y me pongo a escribirles para que conozcan más del tema. Entonces, pues no tengan miedo de acercarse a las personas. Algo que siempre yo tengo en la mente es una imagen de Michael Jordan, de quien yo soy muy fan, con un empresario que dijo, y donde le dice el empresario, hasta que levanté el teléfono y no le pedí ayuda, no soy el empresario exitoso que hoy soy. Entonces, no tengamos miedo de pedir panorama, hasta en nuestra forma de comportarnos, y es una muy buena oportunidad para todos. Excelente, Paola. Oye, pues te felicito por tu trayectoria profesional. Gracias. Te deseo mucho éxito en las tareas que tienes programadas, en lo que vayas a ejecutar para este fin de año, para el año entrante. Y te agradezco tu participación en Expedientes en Red. Estamos en comunicación. Gracias, Antonio. Gracias, Expedientes en Red. Me dio mucho gusto. Que tengan un bonito día.